terminemos. Entonces, estamos siguiendo una estrategia, aunque a ustedes les parezca muy obvio, chiquillos, y lo hemos visto varias veces. Es importante saber lo que uno hizo cuando encontraste una respuesta, porque de eso te da una forma que ya, si lo hiciste así en lenguaje, lo puedes hacer también así en otra asignatura. Por lo tanto, las cosas se relacionan. Si no es que yo les pase algo así para que lo ocupen solo en lenguaje, sino que para todos. Ya, destacar lo importante de la pregunta o lo que dice la pregunta. Y también, por ejemplo, también puede uno ponerlo como decir la pregunta con tus propias palabras, también sirve. Decir la pregunta con tus propias palabras. Pregunta con tus propias palabras también sirve. Con tus propias palabras. En el paso 2, ya sabemos la pregunta, chiquillos. Y después de la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Usamos la memoria o qué hacemos? ¿Qué hacemos? Releer el texto. Exacto. Se relee el texto, se relee porque uno ya lo ha leído. Se relee el texto. Se relee el texto siempre, jóvenes, siempre hacer eso, aunque estén seguros por ABC motivo, ¿ya? Relee el texto, porque a veces está ahí la diferencia. Y ahí en releer el texto, nosotros no lo releemos. ¿Y qué es lo que tenía? Mira, ahí buscamos. El aguador tenía señalado una taza que arrojaba y una tenía varias grietas. Subrayamos incluso. Después subrayamos y localizamos dónde está la respuesta. Perdón. Subrayamos, buscamos, localizamos dónde está la respuesta. Eso podemos poner en el... Subrayamos y localizamos dónde está la respuesta en el paso 3. Subrayamos y localizamos dónde está la respuesta. Y en el paso 4 lo que se hace, se marca la alternativa correcta. Es como muy obvio, pero sí, porque yo me he dado cuenta que incluso me ha pasado poco, pero he visto algunos alumnos que se saltan preguntas. Se saltan, tienen que asegurarse. O hay alumnos que en eso hay que tener mucho cuidado, porque hay alumnos que ponen un puntito al lado nomás, que creen ese, y después les cuesta traspasar. U otros, cuando les hacen, por ejemplo, tienen un cuadernillo con las preguntas y tienen una hoja de respuesta, y responden en el cuadernillo y se equivocan en la hoja de respuesta. Eso tienen que tener también mucho ojo, porque a veces no lo ponen así de plano, no ponen, se saltan, o a veces se corren un lugar, y por eso la 5 con la 5, la 4 con la 4, la 3 con la 3, fijarse bien, no solo anotando una detrás de la otra. Entonces, aquí tenemos, a ver, vamos con la práctica. Responde las preguntas sobre el texto leído, explicando todos los pasos de la estrategia aprendida. ¿Qué le pidió el aguador a la vasija apenada? ¿Qué le pidió el aguador? Veamos qué le pidió. A ver, que guardara más agua, que guardara la mitad de agua, que regala las flores, regala las flores a diario, que viera las flores del camino. ¿Qué le pidió el aguador? Ya, vimos la pregunta, espérate, veamos, subrayemos lo importante de la pregunta. ¿Qué le pidió, no es cierto, el aguador a la vasija? ¿Qué le pidió el aguador a la vasija apenada? No a la que se sentía en la gloria, ¿no es cierto? A la que estaba sanita. No. ¿Qué le pidió? Miren, vean. Ya, entonces dice, estoy avergonzada, el aguador le contestó, cuando regresemos a casa, quiero que noten las bellísimas flores que crecen en el largo del camino. A ver si nos sirve eso. Quiero que noten, porque aquí le está pidiendo, el aguador le contestó, estoy avergonzada,
porque debido a mi grieta solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir por tu trabajo. Y él le dijo, cuando regresemos a casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Entonces lo tenemos aquí. ¿Y cuál es la alternativa entonces? ¿La encontramos? Ah, no. ¿Cuál es la alternativa entonces, chiquillo? ¿Cuál es la letra A, B, C o D? La D. La D. Muy bien. Muy bien. No es difícil. Aquí en general a todos les va bien. En esas pruebas estandarizadas. ¿Cómo se sentía la vasija sin grieta? Ahora estamos hablando de la de sin grietas. Busquemos cómo se sentía. A ver. Busquemos. Entonces, más arriba. Busquemos. El aguador, vamos a ver esto. El aguador de la India, o sea que lo encuentra. En el extremo de un palo llevaba 2 hombros, tenía varias grietas por las que escapaba el agua, de modo que al final del camino solo conservaba la mitad, mientras que la otra era perfecta y mantenía intacto su contenido. Esto sucedía en la vasija sin grietas. Aquí está. Miren, ahí, ¿se dan cuenta? Debería le preguntar a ustedes, pero... Ahí. La vasija sin grietas. Ah, no, pero ¿cuál es la alternativa? No lo subrayé entero, pero ¿cuál es la alternativa, chiquillo? ¿Cómo se sentía? Sin grietas. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta? Son las 12, están tocando los bomberos. Ahí lo vimos, pues, mira arribita. ¿Cuál es? A, B, C o D. La C. La C, muy bien. Ahí mismo, mira arriba. Lo dicen, porque estamos viendo información explícita. Y aquí muy fácil, porque ni siquiera lo cambió la palabra, puso un sinónimo, no, nada. Está textual, literal. Literal. Entonces, la C. Y esta a lo mejor, la última, esa hay que buscarla. ¿De qué manera el aguador llevaba las 2 vasijas? ¿De qué manera el aguador llevaba 2 vasijas? ¿Cómo las llevaba? Mira, ayúdense en el dibujo. ¿Cómo llevaba las 2 vasijas? Ya, yo no voy a subrayar. Díganme ustedes, ¿cómo llevaba las 2 vasijas? ¿Cómo las llevaba? ¿Una en cada mano? ¿Cómo llevaba las 2 vasijas? Búsquenlo ahí. En ese pedazo del texto, tienen que decirme, porque alguien me diga que se apoye en el dibujo y que lea donde dice cómo llevaba las vasijas. O los cántaros, o los barriles, no sé. ¿Cómo las llevaba? Natalie, ¿estás ahí? Natalie. Sí, dígame. ¿Cómo llevaba las vasijas este aguador, este caballero? ¿Cómo las llevaba? Como se ve en la foto, o sea, ¿Ya? Y en el texto, ahí dice, ¿cómo las llevaba? ¿La encuentras dónde está en el texto? colgaban de un palo. ¿Ya?
¿Y dónde? ¿En los brazos? En los hombros. En los hombros. Entonces, aquí lo podríamos haber copiado, pero lo vamos a cómo llevar. ¿De qué manera el aguador? El aguador llevaba las vasijas en un palo que tenía sobre sus hombros y en cada extremo llevaba sobre sus hombros y en cada extremo una vasija. Cada extremo una vasija. Pero bueno, eso mira, lo encontrábamos aquí, lo vimos, pero la Natalie lo vio acá en la primera y segunda línea, extremos de un palo que llevaba sobre los hombros. Ahí está, muy, yo creo, pero bueno, para ustedes también, fíjense, cuando hay preguntas de este tipo, a ti no te van a poner, ya esta es la pregunta de información explícita, implícita, de relacionar texto, no te van a decir, pero uno se da cuenta cuando la calidad de la pregunta o la habilidad que quieren verificar si tú la conoces o no. Y un consejo de escritura, chiquillo, revisa la ortografía literal de los escritos que produces, esto significa observa si has utilizado las letras correctas en palabras que escribes. Te presentamos a continuación algunas reglas del uso de la B. Por ejemplo, en los adjetivos que finalizan en aba, ave, abo, ebe, ibo, iba. Como por ejemplo, eslava, grave, bravo, suave, leve, longevo, positivo y cautiva. A ver, ¿a quién se le ocurre otra palabra que termine en abo, eva, ebe, ibo, aba? ¿Otra palabra que se le ocurre? Que terminen esas palabras. Las que se diferencian, chiquillos, por ejemplo, todas las que vienen del verbo, por ejemplo, el imperfecto del verbo, el pretérito imperfecto, de los verbos de la primera conjugación terminada en ar, por ejemplo, estaba, caminaba, soñaba, todas esas son con B larga, ¿ya? Con B larga, porque ahí es aba, pero esas son las del verbo, son B larga. Pero estas que son sustantivos y adjetivos son con B corta, sustantivos y adjetivos. ¿A nadie se le ocurre alguna con aba, con evo, que no esté ahí? A ver, yo a mí también... ¿Alguien jura? O alguien busquen en el celu, a ver si pueden encontrar una palabra que termine con aba o eva. Y la ponemos aquí. Algo que se nos pueda ocurrir, que también sea para que veamos que se usa la B corta o la V, como quieran llamar. Busquen una palabra. ¿Cuál puede ser? O de la regla de abajo. O si tienen de arriba, díganme al tiro, una palabra. Ahí se corre un poquito, pero para que se vea todo lo que está ahí. O también en las palabras terminadas en viro, íbora, íboro, como Elvira y carnívoro. Ahí ustedes conocen otra, pues, en íboro, en cuanto a la comida. A ver, chiquillo. La víbora, Elvira y carnívoro. ¿Algunos de ustedes no son carnívoros? ¿Qué son? Los conejos, ¿cómo son? La jirafa. En cuanto a la comida, ¿cómo son, chiquillos? Que también se escribe con... Igual, termina en ívoro. Herbívoros. Herbívoro.
Ay, espérense, ahí. Ya me equivoqué. Herbívoro. Uy, la palabra. Ah, ¿cuál palabra puso ahí? ¿Qué palabra? Ay, ya. Ahí está, herbívoro, ¿no es cierto? Herbívoro, los omnívoros, los que comen de todo. También en las combinaciones de B, NB, como en las palabras odio, adviento e invierno. A ver, otra que me digan, con NB, por ejemplo. Con esa hay hartas. NB o DB, si alguien se acuerda. NB. Siempre es M, B larga, y es N, B corta. Por ejemplo, ¿qué palabra podría ser con NB? Díganme una, pues chiquillos. Busquen o piensen. Eso siempre se lo enseñaban en la básica. Yo voy a poner una. Ustedes después elegir, por ejemplo, convertido. Esa es con N. Convertido. Convertido, ¿ya? Otra que se le ocurra a ustedes, con NB o BB, obvio, o con DB. Adversario también, adversario. También, adversario, ¿no es cierto? Con DB. Y también en las formas verbales cuya primera persona singular termine en un V, y en todas las conjugaciones siguientes, como estuve, estuvimos, estuvieran, anduve, anduviese, anduvieron. Esa vean que es con V. Eso lamentablemente nosotros, chiquillos, aunque a ustedes les digan que la B se pronuncia con los labios cerrados y la otra con la lengua hacia adentro, no hay ninguna diferencia. Nosotros acá en esta zona y ninguna parte de la lengua española hace diferencia al decir vaca o a decir burro, lo dice de la misma manera el sonido, porque nosotros sí tenemos diferencia, por ejemplo, con la C, Z, S con los españoles. Ahí hay diferencia, pero con las B, muchos dicen que interdental, que no tiene nada que ver. Nosotros pronunciamos de igual manera. Por eso nos producimos errores y tenemos falta de ortografía, porque a veces no corregimos, pero nosotros tenemos la ayuda en los correctores cuando ustedes escriben en el WhatsApp, están a veces las palabras, y en los Word también. En el Word también aparece, si usted tiene puesto el corrector, te ayuda te ayuda a responder. A ver, chiquillos, ¿qué te resultó fácil practicar en esta estrategia? ¿Por qué? ¿Qué fue lo fácil de aquí? ¿Qué fue lo fácil? ¿O qué fue lo difícil? ¿Cómo decir una de las dos cosas? Las dos cosas, ya, pero ¿qué fue fácil y qué fue difícil entonces? ¿Qué fue fácil? Leer, no sé. Leer fue fácil, ya, a ver, hacer la lectura, ya. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿La lectura era fácil o era difícil? ¿Es fácil o difícil? La lectura es fácil o difícil. Ah, profe. Es fácil, porque el cuento era relativamente simple. El buscar la respuesta les costó, chiquillo. Uy, no estoy en mi casa, entonces no puedo ir afuera. Les costó
si así esto que hice yo y que lo hice como a media así, y que no lo hice con ustedes, que buscaran ahí la respuesta y después se devolvieran al texto y marcaran, por ejemplo, que era con grieta, que estaba así, subrayar eso. Para ustedes eso es difícil o es fácil. Encontrar las respuestas literales, chiquillos, debería ser ¿qué? Cuando sacamos información explícita, ¿debería ser más fácil o más difícil? Fácil. Exacto, es más fácil, porque usted tiene que devolverse y buscar dónde está, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Vamos a poner acá, espero que sea así, pero puede ser también, chiquillo, porque obviamente no todos somos iguales, y nos puede costar a veces encontrar dónde está, y a veces no hacemos el trámite, no hacemos el trámite, que es un poco el acoso de ir de nuevo a ver al texto y buscar y subrayar. A veces no lo hacemos, pero hay que hacerlo. Entonces, ya, la lectura es fácil y buscar la información explícita no es complicado, porque, no es complicado porque se tiene que buscar en el texto, ¿no es cierto? Se tiene que buscar en el texto, localizar, buscar en el texto, y ahí usted lo hace en ese buscar, no lo vamos a poner, pero usted ahí el destacador para que encuentren. Esta habilidad, chiquillo, como les decía, no debería tener problema. Ustedes tienen que hacer esto, ver lo que le preguntan y devolverse al texto para encontrarla. No es mayor dificultad. Lo único que podría ser difícil, pero en este caso no fue, porque todo fue con la misma palabra, que lo pusieran con otras palabras, con un sinónimo. Por ejemplo, en vez de la vasija sin grieta, tuvo una actitud muy soberbia, le podrían haber puesto, ¿no es cierto? Muy soberbia, entonces ahí podrían haber ocupado otra palabra y eso podría haber dificultado si usted no conocía un poco el vocabulario de soberbia. Pero no debería haber mayor dificultad. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Oiga, profe, no sé si le dijo el Daniel, pero dijo que tenía que ir al médico, por eso no estaba en esta hora. Ah, ya. Pero bueno, aquí está, ahora que voy a pasar la lista. Voy a parar la grabación porque